En este momento nos vamos a meter en nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a estar dialogando con Alejandro Rodríguez. Él es exdiputado tandilense y director del Instituto Consenso Federal, uno de los impulsores también del régimen Zona Fría, sobre la decisión que está tomando el gobierno, que pretende darlo de baja por decreto en este momento. Así que lo saludamos. Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Buen día, Rebeca. Gracias por la posibilidad de dialogar con ustedes. Es un momento difícil porque, como ustedes saben, se ha conocido en los últimos días la posibilidad de que el gobierno avance en el intento de eliminar el régimen de zona fría para toda nuestra región. Así que es un momento difícil. Me parece que hay que actuar para frenarlo. Esa es mi convicción. Sí, sí. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias también por tu diálogo. Quería consultarte en primera instancia en qué estado se encuentra ahora la zona fría y de qué se trata también de darlo de baja esto por decreto del presidente. Desde junio del año 2021, cuando por iniciativa de un proyecto pionero de la olavarriense Liliana Schwinn, Sí. más un proyecto que también presenté exclusivamente para la provincia de Buenos Aires, más el impulso que le dio en su momento el peronismo en la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo Kirchner en ese momento como presidente, el conductor del bloque de Unión por la Patria, fue el que garantizó de alguna manera que esas iniciativas tuviesen una mayoría. Desde que se aprobó en junio de 2021 está plenamente vigente, y en Olavarría y en muchas otras ciudades que antes no tenían el descuento por zona fría de gas, se aplica con eficacia el descuento del 30% en general, o excepcionalmente para algunos hogares del 50%. Lo que ha trascendido en las últimas horas a partir de la publicación de un artículo en un sitio especializado en temas energéticos es que el gobierno nacional ha puesto a sus abogados, especialmente a los abogados del Ministerio de Economía, que trabajan para Toto Caputo y para el presidente Milei, a estudiar la posibilidad de eliminar por decreto de necesidad de urgencia lo que hemos conseguido por ley del Congreso de la Nación hace un poco más de 4 años. Por eso me parece que es un momento delicado en el que hay que prestar mucha atención y no estar quietos, sino al contrario poder responder con contundencia si ese intento se concretase. Sí, bien. Sí, sí. Bien, como vos decís, es una realidad que está pasando, así que es también muy preocupante en este caso porque tiene muchísima importancia, sobre todo para las zonas frías y las ciudades pequeñas, como lo es Olavarría, Tandil, la región. En este sentido también, ¿qué importancia tiene para la zona este y qué se puede presentar el recurso jurídico o amparo para que esto no suceda? Como vos bien señalás, es muy importante para toda nuestra región tener ese descuento por zonas frías, porque los hogares de las zonas frías consumen en promedio al año un 94% más de gas que los hogares que están en las zonas no frías. El promedio de consumo en los hogares de nuestra región es de 1.052 metros cúbicos al año, en cambio en las zonas no frías es de 542 metros cúbicos al año. Pero además, los hogares en zonas frías destinan casi la mitad, el 48% del consumo de gas, a la calefacción. En cambio, los hogares que están en zonas que no son frías destinan solo el 33% del consumo anual de gas a calefaccionarse. Por lo tanto, ese descuento no significa ningún privilegio, sino simplemente una compensación justa hacia esos hogares que no es que tienen la voluntad de consumir más, sino la obligación de hacerlo por las cuestiones climáticas, la temperatura. Y además, el uso del gas para calefacción, además de para cocina, tiene una función esencial en la salud del grupo familiar, dado que especialmente para los mayores y para los chicos, protegerse del frío significa también prevenirse en materia de salud. Ahora, por algún extraño motivo, esta gente que hoy gobierna está queriendo instalar la idea
de que como hay descuentos para el gas, se produce despilfarro. Y lo quieren justificar con el análisis de una consultora especializada en economía y energía, que sostiene que desde que empezaron los descuentos en nuestra zona, en el año 2021, hasta 2024, aumentó el consumo de gas un 7%. Y realmente, si el consumo de gas aumentó un 7%, no solo que no hay despilfarro, sino que hay un uso muy responsable, prudente y racional del recurso, dado que un 7% significa que se ha usado un poquito más de tiempo el calefactor, o que la calefacción se ha puesto un poquito más alta en su temperatura en los horarios en los que la familia está toda plena en el lugar, para protegerse un poco más del frío. Por lo tanto, si estos señores creen que consumir 7% más es despilfarrar, no entienden cómo se vive en una zona fría y son peor que los burócratas, son tecnócratas que se creen que van a definir las políticas en función de cierto supuesto conocimiento experto. Frente a eso, frente a esa realidad, Sí. pero también frente a la realidad de que hay una ley vigente y hay un artículo de la denominada ley base, el artículo 5, que prohíbe eliminar, modificar, reestructurar o hacer cualquier cambio en los descuentos por zona fría. Sobre la base de esas dos leyes, nosotros vamos a presentar un recurso de amparo si efectivamente el gobierno avanza con esta atolondrada decisión de eliminar los descuentos por zona fría, y lo vamos a frenar en la justicia porque no tiene ningún fundamento esta amenaza que el gobierno está transmitiéndonos a buena parte de los argentinos. Bien, sí, tal cual, como vos decís, es una medida muy, muy drástica también y ya casi no sorpresiva, diría, con lo que está pasando y con los recortes que está haciendo este gobierno. En este sentido, quería consultarte si, por ejemplo, hay otras regiones también que estén solicitando la zona fría y si se puede dar marcha atrás legalmente con este beneficio ya adquirido. No, no hay otras regiones y no tendría ningún fundamento que ninguna otra región del país pida el beneficio de zonas frías. Ya está, eso ya está contemplado en la ley vigente y no hay ningún margen para que otras zonas o usuarios se incorporen de ninguna manera, no hay margen hoy. Esa ley tiene vigencia hasta el año 2031, porque se aprobó originalmente por 10 años, desde 2021 a 2031, y tranquilamente se puede renovar por 10 años más en 2031 cuando venza. Ahora, yo he visto que entre las críticas que aparecen en redes sociales y algunas posiciones violentas como pueden ser, como ya son comunes en algunos sectores o militantes libertarios, plantean que todos tendrían que pagar lo mismo, que no tendría que haber ningún descuento para zona fría. En ese caso, es importante que le pidan a Milei y a los abogados del Ministerio de Economía de la Nación que implementen lo que la ley ya prevé, porque nosotros en el artículo 8 de la ley dejamos abierta la posibilidad de que quien quiera renunciar al descuento lo haga. Lo único que debería hacer el gobierno, en vez de estar amenazando con eliminar la zona fría, es poner a sus abogados a trabajar para que abran hoy mismo el registro de los usuarios que quieran renunciar al beneficio. En la medida en que ellos crean que no todos tienen que tenerlo, que empiezan a renunciar, no hay ningún problema. Incluso les doy una idea, que se llame registro libertario de renuncia a los descuentos por zona fría de gas. Y que se quiera ir del beneficio, que se vaya, no hay ningún problema. Nosotros lo contemplamos en la ley, artículo 8, que la lean en vez de estar haciendo otras cosas. Claro, tal cual. Así como vos decís que se extiende por 10 años, considera que si se saca, un poco ya para ir cerrando, si se saca este beneficio de la zona fría, ¿se podría ejecutar algo similar en las provincias o qué consecuencias podría tener esto también? En las provincias, perdóname Rebeca que no comprendí, ejecutar en las provincias, ¿a qué te referías? Al régimen de zona fría. No, el régimen de zona fría que provee el descuento para tarifas de gas abarca a varias provincias.
Sí, como sí, vos yo bien digo, sabés. en el caso de que se saque este beneficio, si se puede llegar a hacer algún otro régimen parecido al de zona fría, en el caso de que se dé este baja del decreto. Bueno, por lo pronto no habría que ceder a la arbitrariedad del Claro, gobierno nacional, que es una aberración. Pero suponiendo, cosa que es imposible que suceda, porque nosotros vamos a presentar un amparo, pero suponiendo que eso suceda, sería muy complejo pedirle a cada provincia que aplique su propio régimen, porque además algunas de esas compañías, la mayoría, son empresas que brindan el servicio bajo normas y regulaciones de orden nacional, claro. porque el organismo regulador que interviene es el ENARGAT, que no tiene competencias a nivel de las pequeñas empresas de orden provincial. De hecho, no hay ninguna gran empresa de orden provincial que tenga la escala como para proveer a tantos millones de clientes como tienen las grandes compañías. Por lo tanto, sería muy complejo, y en un contexto como el actual, donde el gobierno nacional se ha dedicado a desfinanciar a las provincias, subejecutando los recursos en un 85%, es decir, le ha transferido en el año 2024 85% menos de recursos desde la nación a las provincias. Ustedes lo ven en Olavarría. Se dejó de pagar el incentivo docente, se eliminó el subsidio para el transporte de colectivo. Sí. En las provincias a las que debe transferirle financiamiento para las cajas jubilatorias ha dejado de hacerlo. Eliminaron la obra pública. Tirarle sobre las espaldas de las provincias una nueva carga sería injusto y además inviable. Me parece que hay que defender lo que hoy está vigente, la ley está de nuestro lado y hay que frenarlos con la ley en la mano. Esa es nuestra humilde opinión. Perfecto, Alejandro, te agradecemos y obviamente apoyamos a defender sobre todo el régimen de zona fría y a mantenernos firme también en esa postura. Apoyamos también aquí desde Radio Universidad esta iniciativa y bueno, te agradecemos también por este diálogo con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias también. Chau, chau. Bien, estábamos dialogando en este momento con Alejandro Rodríguez, él es exdiputado tandilense, director del Instituto Consenso Federal y uno de los impulsores también del régimen zona fría, junto también, como él nombró, a Liliana Schwinn, quien era exmiembro de la Cámara de Diputados de Argentina y fue una de las impulsoras aquí en Olavarría para que este régimen sea una ley y que el gobierno ahora en este momento pretende darlo de baja por decreto, que como decía bien Alejandro, no lo vamos a permitir porque estaba bajo efecto de una ley que lo ampara, así que seguiremos firme en esa postura, como bien él decía.